Buen día, mi nombre es María Laura Meneses, soy doctora en Ciencias Veterinarias y microbióloga clínica e industrial y les voy a dar la clase de Bacteriología Clínica Básica correspondiente al curso de Análisis Clínico Veterinario. Bien, en primer lugar vamos a preguntarnos para qué se solicita un análisis bacteriológico. Como la respuesta lo dice, generalmente es ante la sospecha de un cuadro infeccioso bacteriano para confirmar el diagnóstico presuntivo y establecer un pronóstico. Y fundamentalmente seleccionar el antibiótico específico. Bien, requisitos generales para la obtención de la muestra bacteriológica. En primer lugar, evitar la contaminación del material, es decir, evitar la contaminación de la muestra, para que ésta sea lo más representativa posible del proceso infeccioso. Tomar la muestra antes de la terapia antimicrobiana, es decir, que sea en la etapa preantibiótico, ¿sí? Porque si tomamos la muestra cuando el paciente está medicado con un antimicrobiano, podemos correr el riesgo de inhibir el crecimiento bacteriológico en la marcha de diagnóstico, ¿sí? En la marcha bacteriológica. Bien, otro punto a tener en cuenta es que hay excepciones a esta regla, que es cuando el paciente ya está medicado y no está respondiendo bien a la terapia. Entonces lo que se recomienda es interrumpir la terapia antimicrobiana 3 a 5 días y luego ahí tomar la muestra, ¿sí? Hay excepciones donde no se puede ni siquiera interrumpir esa terapia antimicrobiana, que son fundamentalmente cuando el paciente corre riesgo de vida, como por ejemplo, como se aclara aquí, en una sepsis provocada por alguna bacteria resistente al antimicrobiano suministrado. Bueno, se toma la muestra igual sin interrumpir el tratamiento. O también como un absceso cerrado en el cual el antibiótico no llega, se toma una muestra de ese absceso cerrado si es que se tiene acceso, pero se toma la muestra sin cortar el tratamiento, ¿sí? Esas serían algunas excepciones. La muestra debe ser representativa del proceso infeccioso, para lo cual es importantísimo que sea un volumen suficiente para su procesamiento, ¿sí? Si el bacteriólogo no tiene el volumen necesario para el procesamiento, hay ciertas etapas de la marcha bacteriológica que no las va a poder completar. Acondicionamiento en recipientes adecuados según el tipo de muestra es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta primera parte de la clase. El tiempo de envío máximo al laboratorio es de 24 horas, eso es una regla general para todas las muestras bacteriológicas, si no pierden viabilidad, pueden llegar a perder viabilidad las bacterias y no sería representativo del proceso infeccioso. Y obviamente, y por último y no menos importante, acompañar a las muestras del protocolo correspondiente. El bacteriólogo necesita saber de dónde viene esa muestra, de qué proceso infeccioso, de qué lugar se tomó, si está recibiendo tratamiento antimicrobiano, si no lo está recibiendo. Toda información que necesita el bacteriólogo para encauzar el diagnóstico mediante la marcha bacteriológica. Bien. Vamos a ver los diferentes tipos de muestras que existen, ¿sí? Tenemos muestras colonizadas, que son aquellas que, además de la posible presencia del microorganismo en estudio, poseen flora normal, ¿sí? Propia de la zona donde se toma. Por ejemplo, la piel, las mucosas, la materia fecal poseen su flora normal que no es patogénica. Entonces hay que tener en cuenta ese punto. Y también hay muestras que no son colonizadas, que son aquellas que no presentan flora microbiana normal, son asépticas, y si la presentan es el patógeno buscado, ¿sí? Por ejemplo, en sangre, en líquido sinovial, en orina por sintocetesis, si aislamos un microorganismo, es el patógeno que está causando el proceso infeccioso.
Bueno, en cuanto a los materiales de recolección, los que están en la foto son los indicados. En general son materiales que tienen que ser estériles, ¿sí? Y se utilizan, bueno, frascos con taparrosca, agujas y jeringas estériles e hisopos estériles. También tenemos para diferentes tipos de muestras, como por ejemplo las muestras de necropsia, tijeras, pinzas, bisturí para cortar los tejidos, además de lo que ya hemos visto, como hisopos. Lo que ahora vamos a agregar son estos hisopos con medios de transporte, que no los había nombrado recién. También bolsas, bueno, se utilizan guantes, alcohol etílico para limpiar las superficies, ¿sí? Bien, esos en general los materiales que se utilizan para la extracción de muestras bacteriológicas. Como les decía recién, los hisopos con medios de cultivo tenemos varios tipos. Tenemos el medio de transporte básico o Stuart, ¿sí? Que es el de esta foto, que el medio de cultivo se cerciora, con ese medio de cultivo nos aseguramos que las bacterias que estamos tomando en la muestra lleguen con una sobrevida óptima al laboratorio, ¿sí? No va a multiplicar los microorganismos que se toman, ¿sí?, en esa muestra, pero sí los va a mantener viables. Los hisopos con medios especiales como el Cary Blair y el AMIS, lo que tienen en particular este medio de cultivo es que generalmente son de muestras de superficies colonizadas, ¿sí? Como puede ser materia fecal en el caso de Cary Blair y AMIS en el caso de las muestras vaginales, donde el medio de cultivo ya en el hisopo se encarga de favorecer el crecimiento de aquellas bacterias patogénicas de esa zona y no hacer crecer tanto la flora acompañante, ¿sí? Esa sería la particularidad que tienen los hisopos con medios especiales. Bueno, los tipos de muestras que tenemos o que les voy a dar hoy son sangre para hemocultivo, orina, hisopado óptico, materia fecal, semen, hisopado vaginal, líquido cefalorraquídeo, entre otros. Vamos a abarcar en esta clase los más comunes que se toman en la clínica veterinaria para llevar al laboratorio microbacteriológico. Bueno, si van a tomar una muestra de hemocultivo, tienen que tener en cuenta, generalmente son animales que se encuentran en un proceso infeccioso grave, ¿sí?, con riesgo de vida. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta las indicaciones de cómo se toma la muestra de hemocultivo. Y si no se acuerdan cuál es el mecanismo, tienen que llamar al laboratorio antes de tomarla para no cometer errores. Bueno, obviamente se usan guantes, jeringas, agujas estériles, se rasura las zonas donde se va a hacer la extracción sanguínea y se limpia con iodopovidona, se deja secar 1 minuto esa zona, ¿sí? Y luego se vuelve a limpiar con alcohol 70 y se deja secar. Si no sacamos el iodopovidona, puede llegar a matar la flora, o sea, los microorganismos que necesitamos identificar. Así que es importante limpiarlo con los 2 productos y dejar secar. Una vez retirada la parte central de la tapa metálica, como podemos observar aquí, hay que desinfectar este tapón de goma, ¿sí?, donde se va a inyectar la sangre que es tomada en la muestra, ¿sí? Una vez que inyectamos la sangre, tenemos que mezclar de inmediato por inversión en el medio de cultivo dentro del frasco. Número de muestras. Se toman 3 tomas de venas distintas y en tiempos diferentes, cada 30 minutos entre cada toma, ¿sí? No es una sola toma, lo ideal son 3 tomas de venas distintas. Momento cerca del pico febril, antes de administrar el antibiótico, o si ya está tomando antibiótico, lo más lejano posible de la próxima dosis, ¿sí? Es el único
requisito que se pone si no se puede cortar la terapia antimicrobiana. Generalmente, les vuelvo a repetir, son animales que están cursando una bacteremia, por lo tanto sospecha de bacteremia, por lo tanto son animales que están graves y generalmente no se puede cortar el tratamiento antimicrobiano. Bueno, en ese sentido, lo más lejano posible del intervalo de dosis, ahí se toma la muestra. Estos son, no voy a pararme mucho en esta diapositiva, solo quiero que la tengan. Los volúmenes máximos que se toman según el tamaño del animal, ¿sí? Por ejemplo, hasta 4,5, 1 mililitro de sangre en cada frasco. El frasco va a ser de 10 mililitros porque hay distintos tamaños, ¿sí?, de frascos de hemocultivo. Y bueno, y así a medida que va aumentando el tamaño del animal, van aumentando el tamaño del frasco y la cantidad de sangre que es tomada, ¿sí? Bien. En el caso de urocultivo, ¿sí?, este es el material de recolección, son materiales a rosca, con tapa rosca estériles, ¿sí?, frasco tapa rosca estéril, que tienen diferentes técnicas para tomar una muestra de orina, ¿sí? Existen diferentes técnicas. La más sencilla es la que observamos en esta diapositiva, es mediante chorro medio, ¿sí? Obviamente este recipiente metálico está esterilizado, se deja, esto es para todas las especies, se deja salir el primer chorro de orina y luego es tomado el chorro medio, el segundo chorro, ¿sí? ¿Para qué se deja salir el primer chorro de orina? Para que arrastre los microorganismos propios de la uretra que pueden interferir en el diagnóstico y no ser representativos del proceso infeccioso si es que cursa con una infección urinaria. Por eso se toma el chorro medio. Bien, una vez que en este caso, en esta foto, es tomado por este recipiente, luego es trasladado al recipiente estéril que les mostré recién con tapa rosca y ahí es llevado al laboratorio en lo posible, si no es en el momento, refrigerado, ¿sí? Bien. También está la técnica por sondaje. Esta técnica, si bien siempre hay fotos que he conseguido que no, perdonen, vamos para atrás, que no tienen los guantes puestos, pero siempre se recomienda recolectar con guantes las muestras bacteriológicas, ¿sí? Porque podemos contaminar con nuestra flora microbiana la muestra, ¿sí? Entonces, con guantes, en este caso, se rasura y se limpia la zona alrededor del pene y luego se introduce la sonda, ¿sí? También en este caso sería una hembra donde se introduce por la vagina y siempre es recomendable también desechar el primer chorrito y tomar el chorro siguiente, ¿sí? Bien. También está la muestra por cistocentesis en orina, donde ponemos al animal en decúbito dorsal, ¿sí? También podemos hacer una muestra ecoguiada, ¿sí? Guiada por ecografía. En este caso, generalmente son animales que están en un proceso de cirugía. Quizás no tienen mucho contenido de orina, entonces se toma la muestra guiándonos con ecografía. Si no, como se muestra aquí, se palpa la vejiga, se la toma entre nuestros dedos y ahí pinchamos para obtener directamente la muestra a partir de la vejiga, ¿sí? Recuerden siempre de limpiar la zona, primero con iodopovidona, dejamos actuar 1 minuto, luego limpiamos con alcohol 70 y ahí dejamos actuar 1 minuto y ahí tomamos la muestra de orina desde la vejiga, ¿sí? Obviamente este es un esquemita donde para mostrarles que tenemos que ubicar correctamente la vejiga para
no pinchar en cualquier lado y no traer orina, sin traer orina. Bien. Extracción de muestra del conducto auditivo externo. En este caso, el procedimiento es el mismo, o sea, limpieza, corte de pelo, limpieza con solución fisiológica, gasa estéril. En este caso no vamos a usar iodopovidona porque ahí sí mataríamos las zonas del las bacterias que están involucradas en el proceso infeccioso, ¿sí? Lo único que hacemos es limpiar con solución fisiológica estéril para, más que nada, sacar las suciedades o la cera que se produce en el proceso infeccioso de otitis, ¿sí? Así que, bueno, una vez que limpiamos, metemos el hisopo dentro del conducto auditivo externo y tomamos la muestra. Ese hisopo generalmente va a un medio de transporte como es tubar hasta el laboratorio, y puede ser a temperatura ambiente. Bien, en caso del cultivo de materia fecal, generalmente se hace se indica en sospecha de salmonelosis. Dice remitir como mínimo 25 gramos de materia fecal en un frasco estéril y refrigerado. Acá es importante mantener la refrigeración. En general no hay otras indicaciones bacteriológicas para hacer cultivo de materia fecal, pero esta sería la más indicada. Bien, si de todas maneras, si la marcha se hace y se pueden aislar otros microorganismos patógenos que no son para salmonela, y existen, obviamente, y son los causales del proceso infeccioso, puede ser el método de recolección, ¿sí? Con los materiales que se muestran en esta diapositiva, ¿sí? Como estos frascos de boca ancha, estériles, ¿sí? Donde, como les dije recién, van refrigerados al laboratorio. En grandes animales, esta muestra se puede tomar directamente del recto, en bolsas plásticas, esas bolsas plásticas que les había mostrado en una de las primeras diapositivas, ¿sí? Y si no, mediante hisopos con medio de transporte Kerry-Blair, ¿sí? que eran medio de transportes especiales para materia fecal. Y esto nos da la ventaja de que puede hacer en este medio de transporte puede ser válida hasta 5 días, ¿sí? De procesada la muestra. Si estamos en un campo muy alejado, hay que tener en cuenta que quizás este sea el medio de transporte indicado. Dice recolectar materia fecal recién emitida, preferentemente tocando zonas purulentas o sanguinolentas con el hisopo estéril, ¿sí? Y generalmente ahí es donde enganchamos al microorganismo causante del proceso infeccioso. En el caso de espermocultivo, ¿en qué se generan las indicaciones para espermocultivo? Cuando se evalúan subfertilidad o infertilidad, para conservar el semen, para enfermedades del aparato genital, ante un espermograma normal como piospermia, aglutinaciones, anormalidades secundarias, hipospermia, zoospermia, tenemos la indicación de generar un espermocultivo. Obviamente tenemos diferentes técnicas según la especie animal para extracción de semen. Acá estamos observando la extracción de semen en caninos, que generalmente es mediante estimulación manual, ¿sí? Hay que hacer por masaje manual y imitar el proceso del coito en esta especie, ¿sí? En cambio, en grandes animales tenemos que tener en cuenta que se pueden utilizar hembras en celo, ¿sí? Para estimular la monta, o también se pueden utilizar, se llaman maniquís, que en este caso no, esta sería una hembra, sería ¿sí? Para estimular el proceso de monta. Una vez que se produce la monta, el operador toma el pene, ¿sí? lo
lo corre para un costado y toma el semen desde las vaginas artificiales, o sea, introduce el pene en la vagina artificial y ahí es tomada la muestra, ¿sí? En el caso de los cerdos, la estimulación es manual también se utilizan maniquí para estimular el proceso de monta, que genera el proceso de eyaculación, y hay diferentes, según la especie, tienen diferentes fases espermáticas el eyaculado. En el caso del perro tiene tres fases, en el caso del perro y el cerdo. Tienen tres fases espermáticas, o sea, tiene tres fases el eyaculado, ¿sí? Preespermática, espermática y posespermática, que es lo que se muestra aquí. En el caso del bovino es una sola fase, así que y además que es un golpe, es muy rápido el proceso para la recuperación de la muestra, ¿sí? Hay que actuar bastante rápido. No tiene, primero porque es muy rápida la eyaculación y además que es una sola fase. Bien, y entonces, como les decía, en el caso del perro, por ejemplo, tenemos las tres fases espermáticas, las tres fases del eyaculado: la preespermática, espermática y posespermática. Estas dos, ¿sí?, vienen de próstata y esta viene obviamente del testículo, ¿sí? Entonces esta es la que tiene mayor carga de espermatozoides, pero para lo que es la marcha bacteriológica, si podemos separarlas en la fase, nos da orientación de dónde viene el proceso infeccioso, ¿sí? Si viene de próstata o viene de testículo. Bien. En el caso del hisopado vaginal, también las indicaciones pueden ser en infertilidad, subfertilidad, endometritis, muertes neonatales y demás, ¿sí? Bien, la toma de muestra en este caso es con el hisopo cubierto. El medio de transporte es AEMIS, generalmente es el que mejor, es el más indicado para estas muestras, ¿sí? Y el hisopo cubierto aquí apareció sería este, porque si nosotros arrastramos mediante la toma de muestras, si nosotros arrastramos las bacterias de la vagina caudal, podemos interferir en el resultado de la marcha bacteriológica. Este sería el proceso incorrecto sin el hisopo cubierto. En cambio, si introducimos con el hisopo cubierto hacia la vagina, ¿sí?, en el cuello, casi llegando al cuello del útero, y recién ahí introducimos el hisopo, es más representativa la muestra, ¿sí? Como dice aquí, introducir el hisopo en profundidad, rotar un par de veces, enviar inmediatamente al laboratorio para su procesamiento. De lo contrario, introducir el hisopo en medio de transporte. Siempre, a ver, si tienen el laboratorio al lado, como es el caso de la facultad, quizás no sea necesario ponerlo en un medio de cultivo de transporte. En general, en una clínica veterinaria no tienen el laboratorio al lado, así que lo van a tener que poner en un hisopo con medio de transporte. Bien, en cuanto a lo que es líquido cefalorraquídeo, tenemos que la indicación generalmente es encefalitis bacterianas que producen meningitis, o sea, son animales graves, ¿sí? Y se puede hacer mediante dos punciones, una que es la punción atlanto-occipital o la punción lumbosacra, para obtener líquido cefalorraquídeo. La muestra se toma en un tubo estéril con tapa a rosca, sin anticoagulante y sin refrigerar. Lo importante es que obviamente son generalmente animales que están anestesiados, ¿sí? Hay que desinfectar la zona con alcohol iodado, bueno, lo mismo que para otras superficies, ¿sí? Secar luego con el sol, con alcohol, dejar evaporar. Y como dice aquí, dado que la meningitis se asocia a menudo con bacteremia,
se aconseja el envío simultáneo de 2 tomas de hemocultivo, porque si está pasando un proceso de meningitis, quizás con esta muestra no obtengamos el microorganismo causante de este proceso, ¿sí? Porque o sea, lo que para enganchar el microorganismo tenemos que enviar una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, una muestra muy representativa. Así que yo les recomiendo es que si quieren tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, tómenla, pero no se olviden de acompañarla con hemocultivo, porque hay veces que no se puede identificar el microorganismo desde el líquido cefalorraquídeo.